Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto de la Iglesia de Dios Pentecostal en el barrio Caguana, en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Es para mí un verdadero placer y una bendición compartir con ustedes el estudio de la palabra. Hoy estaremos estudiando la lección 24 de nuestro leccionario Camino al Discipulado para Adultos bajo el título La Iglesia y su responsabilidad social. La Iglesia de Dios ha sido creada y ha sido diseñada para servir. Dice la afirmación fundamental de esta lección: la Iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y sus comunidades. La Iglesia no solo ha sido llamada a llevar las buenas nuevas de salvación, sino también a servir a nuestras comunidades, a nuestros hermanos, desde, ¿verdad?, el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice el versículo para meditar que se encuentra en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el versículo se discutirá más adelante en la lección. Dios creó al ser humano como un ser social, para compartir en comunidad con otras personas sus costumbres, tradiciones, cultura, leyes, idioma y creencias religiosas, entre otras cosas. Cada uno de nosotros formamos parte de un núcleo familiar y grupos que interactúan en un ambiente compartido con valores comunes. Los creyentes somos parte de la sociedad y debemos ejercer una influencia importante por el bienestar de nuestras comunidades. Hemos sido llamados por Dios no solo para ser portavoces de su evangelio, sino también para ser hacedores de su evangelio y servir como agentes de cambio y de transformación en nuestro entorno y en nuestras comunidades, inspirados y movidos por el amor que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pone en nuestros corazones una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Debemos procurar la paz, la justicia y el bienestar social para todas las personas de manera imparcial y equitativa. Porque como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, fuimos creados para hacer buenas obras. Las acciones comunitarias deben ser parte integral. El servicio comunitario debe ser parte integral de los programas que provee la Iglesia. A través de esta lección vamos a estudiar cuál es el rol de la Iglesia ante las necesidades de nuestra sociedad según lo establecido Dios en su palabra. La lección se divide en tres partes. La 1 es laborando por la paz de la ciudad, la benevolencia y la acción social y sirviendo sin acepción de personas. La primera parte, laborando por la ciudad, está basada en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y vamos a leer además el versículo 5 y el 6. Edifiquen casas, cultiven la tierra y multiplíquense. Dice Jeremías 29. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multipliquen y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Fíjense que el pueblo de Israel los hebreos se encontraban en cautiverio en Babilonia, pero a pesar de que esta no era la situación ideal, estaban fuera de su nación, habían sido, ¿verdad?, invadidos y llevados cautivos a un país extranjero. Dios les dice a ellos que tienen que continuar viviendo una vida normal y productiva, que no pueden detenerse a esperar por la liberación que sí Dios se le había prometido,
pero no iba a llegar pronto. Y en ese transcurso del tiempo que ellos iban a estar habitando en Babilonia, en tierra extranjera, Dios le dice que se casen, que construyan casas, que se multipliquen y que produzcan en el lugar donde iban a pasar unas cuantas décadas. La vida no puede detenerse durante los momentos difíciles, mis hermanos. En situaciones desagradables, en situaciones difíciles, debemos nosotros tomar las medidas necesarias, ajustarnos y continuar hacia adelante. No podemos sentarnos a llorar, a esperar que otros nos rescaten de la situación en la que nos encontramos. Los cristianos también somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ya que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Una vez aceptamos a Cristo, pertenecemos al reino de los cielos. Sin embargo, no debemos usar eso como excusa para no producir, para no colaborar con nuestro país y para hacer lo mínimo con las capacidades y las oportunidades que Dios nos ha dado. El Señor espera que seamos productivos y que aportemos a nuestras comunidades y a nuestro país. Al igual que Dios quería que la simiente de Abraham siguiera creciendo, ¿verdad? Le dice a los hebreos en Babilonia, cásense, multiplíquense. Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? De que su descendencia se multiplicaría de manera extraordinaria. Dios también quiere que la iglesia se multiplique, que se multiplique no solamente en fe, no solamente en santidad, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino también en número, para que cada día se alleguen a la iglesia las almas que han de ser salvas, pero también que multipliquemos los dones que Dios nos ha dado para ser de bendición a otros, tanto en la iglesia como en nuestros vecindarios y en nuestras comunidades. Leemos el versículo 17 de Jeremías y añadimos también el versículo 1 y 2 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Señor, además de decirle e instruirle que siguieran adelante con su vida, que se casaran, que tuvieran hijos, que cultivaran la tierra, que construyeran casas, el Señor les exhorta a que busquen la paz de la ciudad donde ellos estarían viviendo, en ese nuevo lugar a los que fueron llevados. Ellos tenían que buscar la paz, no podían quedarse rencorosos, no podían quedarse lamentándose o como personas que miran desde afuera y no aportan nada al lugar donde están viviendo. Dios quería que estos hebreos en cautividad fueran de bendición para las comunidades donde iban a vivir, que fueran de ejemplo y que a través de ellos la gente pudiera ver a Jehová, el Dios único y todopoderoso. Y Dios espera también de nosotros como creyentes que trabajemos por el bien de nuestras comunidades, que seamos de bien para nuestro país y que seamos promotores de la paz. Según le dice Dios a su pueblo a través del profeta, porque en su paz tendréis vosotros paz, de la misma manera que si nosotros colaboramos y procuramos la paz de nuestro país y de nuestras comunidades, esa paz va a revertir, esas bendiciones van a revertir sobre nosotros la iglesia de Dios. El Señor también le dijo: oren por sus
captores. El pueblo de Babilonia realmente era el enemigo de Israel, lo había invadido, había destruido sus ciudades y se había llevado lo mejor, los profesionales, la gente mejor instruida, los más capacitados, los más talentosos para Babilonia. Pero Dios, en vez de decirle, manténganse aparte y separados y no participen en Babilonia, les dice que oren por el país donde viven, que oren por sus enemigos, que oren por la paz del lugar donde ellos se encuentran como extranjeros, como expatriados. A veces, hermanos, no es fácil orar por los gobernantes, sobre todo si nosotros pensamos, ¿verdad?, en cuánta corrupción hay en el gobierno, cuántas cosas no se están haciendo como deben hacer o como nosotros pensamos que deben ser. Sin embargo, Dios nos pide orar por nuestros gobernantes. La oración, las buenas acciones son la forma que la iglesia tiene de llevar la paz a su país, a sus comunidades. Como cristianos debemos ser mensajeros de paz, debemos llevar las buenas nuevas de salvación y debemos orar para que nuestros gobernantes, ¿verdad?, actúen con sabiduría por el bienestar de nuestro pueblo, porque si nuestros gobernantes hacen las cosas bien, se beneficia todo el mundo, los creyentes y los no creyentes. Así que, hermanos, aun cuando aún no estamos de acuerdo con muchas de las decisiones o de las leyes que nuestros gobernantes aprueban, nosotros debemos orar por ellos para que Dios los guíe por el beneficio de nuestro país. Y vamos ahora a la parte 2. Vimos que la iglesia tiene una función importante en llevar la paz, el mensaje de salvación y la seguridad a las comunidades y a nuestro país. Dios no nos manda a estar separados del entorno en el que vivimos, separados del pecado, pero no de nuestra gente, de nuestras comunidades. La parte 2 de la lección es la benevolencia y la acción social en la iglesia y está basado en el libro de Deuteronomios capítulo 5 y el libro y la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 13. Deuteronomio 15 del 7 al 10 dice de la siguiente manera: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca del año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios y en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. El Señor en este pasaje vemos cómo nos llama a cuidar de los más pobres, de los menesterosos y a no ser mezquinos de corazón. Fíjense que en este pasaje bíblico se habla del año de la remisión. ¿Y qué es el año de la remisión? La palabra remisión viene del hebreo shemitah, que significa dejar caer. Y en este año literalmente se dejaba todo el cultivo de la tierra para que la tierra se renovara. Era un año de descanso de la tierra y también se conocía por eso como el año de reposo de Jehová. Ese año también era una fiesta para aplicar justicia social, sobre todo en la forma de perdón a los deudores y que en esa época, cuando una persona no podía pagar sus deudas, generalmente se convertía en un esclavo de la persona a quien le debía el dinero y tenía que trabajar gratuitamente
para esa persona por cierta cantidad de tiempo hasta que su deuda fuera remitida. ¿Qué sucede? Que Dios no quería la pobreza de su pueblo, así que lo máximo que una persona podía estar sirviendo como esclavo por el pago de una deuda eran 6 años. Al 7º año tenía que ser liberado él, y si su familia también había sido parte, ¿verdad?, del pago, su familia también tenía que ser liberada, su esposa y sus hijos. Pero no solamente eso, mi hermanos, la ley hebrea decía que esa persona, una vez liberada, el rico que le prestó el dinero, tenía que darle también ovejas, materiales, hasta tierra, para que esa persona pudiera empezar de nuevo y no se convirtiera en un menesteroso, sino que pudiera rehacer su vida y comenzar de nuevo. Ese año de la remisión, ¿verdad? El propósito de Dios era que en Israel no hubiera pobres, sino que todo el mundo tuviera la oportunidad de tener todo lo que necesitaba y que ningún rico ni poderoso abusara de su poder, dejando a las familias sin alimento, sin techo y menesterosos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no quería la pobreza en Israel. Dios siempre ha querido suplir todas nuestras necesidades. Dios es un Dios amoroso y no quiere que nos falte nada. Sabemos, sin embargo, que la riqueza en el mundo está mal distribuida, está muy mal repartida. Solamente el 1% de la población controla toda la riqueza del mundo. Millones padecen de hambre. De acuerdo a las estadísticas provistas por el World Vision en el 2016, 1 de cada 10 personas sufría de hambre crónica, que esto era alrededor de 815 millones de personas padeciendo de hambre en el mundo. Cosas como los gobiernos corruptos, tierras infértiles, educación inadecuada, decisiones imprudentes, el egoísmo, la codicia, el pecado, son algunas de las cosas que contribuyen a que el mundo a que haya pobreza en el mundo, hermanos, porque la voluntad de Dios es que todos tengamos todas las cosas que necesitamos. Sin embargo, desde que el hombre cayó, el pecado vino a este mundo y una de las consecuencias del pecado es la pobreza. La voluntad de Dios es que todos tengamos lo necesario, que no suframos hambre, y por esta razón el Señor proveyó leyes a su pueblo para evitar la pobreza, para evitar la carencia de las familias en el pueblo de Israel, y vemos estas leyes en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo. Pero no solamente en el Antiguo Testamento Dios habla sobre el cuidado que debemos tener de los menesterosos, sino que en el Nuevo Testamento, perdón, el Señor también le habla a su iglesia de la importancia de que los creyentes cuidemos de las personas en necesidad, diversas necesidades en nuestras comunidades. Dios quiere que su pueblo sea generoso con las personas en necesidad y muy especialmente con nuestros hermanos en la fe, como dice Gálatas 6:10, que seamos generosos primeramente con los de la iglesia y también luego con los que no conocen al Señor. El fundamento del cristianismo es el amor y toda acción que nosotros hagamos, toda actividad que nosotros realicemos debe estar motivada por el amor. El mismo Jesús se identificó con los pobres y nos llamó a ser caritativos, a ser benevolentes, a ser misericordiosos, especialmente con aquellos que sufren necesidad, con los menos privilegiados, con los que no pueden ayudarse a sí mismos. Hay una frase popular que muchos hemos escuchado que dice: la verdadera generosidad es dar
cuando te sobra. No debemos negarnos a dar, a ayudar y a colaborar porque tenemos poco. Recordemos cómo Dios vio con agrado la ofrenda de 2 blancas que dio a aquella viuda, ¿verdad? Como relata el Evangelio según San Lucas. Mejor se agradó Dios más de esa ofrenda tan pequeña que la del rico fariseo que hizo toda pompa, porque él daba de lo que le sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Y recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, que Dios ama al dador alegre. Cuando damos lo que tenemos y compartimos lo que tenemos con sincero corazón, no porque nos vean, no porque nos alaben, no porque nos de premios de generosidad, sino por verdadero amor, por verdadero deseo de colaborar. Eso agrada a Dios en sobremanera. El Señor nos dio ejemplo, hermanos, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, si estamos practicando la generosidad. ¿Cuán generosos somos? Mientras estudiaba esta lección para preparar la clase, me miraba en el espejo de la generosidad y, hermanos, tuve que darme F, porque realmente nosotros a veces nos envolvemos tanto en los afanes de la vida, nuestro propio egoísmo, nuestra propia falta de caridad. A veces somos cristianos, pero no nos ofuscamos tanto en nuestras propias cosas que olvidamos la generosidad. Así que nota se da usted, hermano, en cuanto al servicio comunitario y en cuanto a la generosidad que el Señor espera de nosotros, que Dios espera de su iglesia. Dice Mateo 25, del 35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjense cómo el Señor les dijo en su ministerio aquí en la tierra, el Señor tuvo gran cuidado de las personas en necesidad, de los que enfermos, sanándolos, de los inválidos, de los que no tenían que comer, proveyéndoles alimento. El Señor es nuestro mejor ejemplo. Y los apóstoles y los discípulos que tuvieron el privilegio de andar con Él en sus años de ministerio aquí en la tierra, tuvieron la oportunidad de servirle, de recibirlo en su casa, de darle alimento, de darle un lugar donde reposar su cabeza, de limpiarle los pies, lavarle los pies cuando venía cansado del camino. Pero nosotros, que no lo vemos a él físicamente porque ya Jesús está en el trono del Padre en su gloria, podemos servir al Maestro haciendo lo mismo con nuestros semejantes y con los necesitados. En el día del juicio de las naciones, el Señor recompensará a aquellos cristianos sinceros y genuinos que dieron y extendieron su mano para ayudar a los más desvalidos. Dice Hebreos 13, el 1 al 3, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El Señor nos manda también a cuidar, estar pendiente de los afligidos.
Dios nos ha mandado a trabajar no solamente en el esparcimiento del Evangelio, el esparcimiento de la palabra de Dios, sino que también nos ha mandado a proveer servicios a aquellas personas en necesidad. La iglesia debe desarrollar programas para atender las necesidades de sus comunidades. Nuestra iglesia, gracias a Dios, ¿verdad?, tiene la Agencia de Servicios Sociales Pentecostales, como la conocemos como ASPEN, que es un departamento, una agencia dentro de nuestro concilio que trabaja ayudando con las necesidades de las comunidades, no solamente de la iglesia, y en momentos de desastre, cuando ocurren huracanes, en los terremotos, ASPEN siempre dice presente. También colabora en los tratamientos médicos de algunas personas, así que nosotros nos sentimos como miembros de esta organización muy agradecidos de la Agencia de Servicios Sociales Pentecostales, pero como creyentes no debemos depender únicamente de ASPEN. Cada iglesia debe organizar su grupo de servicio social, como a veces lo llamamos los comités de amor cristiano, porque nosotros, las iglesias que están enclavadas en las diferentes comunidades, somos las que conocemos no solo la necesidad de los hermanos internos de la iglesia, sino la de nuestros vecinos, y podemos llevarle la ayuda, identificarlos y extenderles nuestra mano para que puedan, ¿verdad?, salir de la necesidad en que se encuentran. Dios también nos llama a no hacer discrimen. Cuando estamos motivados por el amor, hermanos, no podemos hacer diferencias por educación, por nacionalidad, por eh, nivel social o económico. Santiago nos dice en su capítulo 2 que no discriminemos, hermanos, tratemos a todos por igual. Y en este sentido también no solamente debemos ayudar a los hermanos de la iglesia, sino que también debemos ayudar a los que no creen en el Señor, aun aquellos que en un momento dado nos hayan criticado o quizás nos hayan cerrado la puerta de su hogar cuando se le ha ido a llevar un tratado. Si esa persona tiene necesidad, hermanos, aunque nos haya maltratado en un momento, debemos llevarle la ayuda que necesiten con amor, para que Dios ablande esos corazones y para que esas personas puedan ver a Jesús a través de nuestras acciones. Dios nos manda a actuar con amor. Como creyentes estamos llamados a amar, y el apóstol Pablo ha sido muy enfático en la importancia del amor en la iglesia, y que cada una de nuestras acciones estén movidas por el amor, no por el egoísmo ni por el reconocimiento, sino por un genuino deseo de servir y de ayudar a los más afligidos. Estos versículos nos dicen de que también debemos ser hospitalarios, debemos ser amables, debemos ser serviciales, tanto en la iglesia como en el hogar. Dice la palabra que por ser hospitalarios, algunos hasta han hospedado ángeles, ¿verdad?, sin saberlo, como fue el caso de Lot, como fue el caso de Abraham. Muchas veces vienen predicadores del extranjero, siervos del Señor, que nos ha llamado a venir en un momento dado a servir acá en nuestras comunidades, y debemos recibirlos con los brazos abiertos y proveerles de alimento y de techo en el periodo, ¿verdad?, que estén visitándonos. No debemos ser egoístas, dice la palabra, ¿verdad?, de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y a veces por haber tanta maldad hemos perdido confianza, pero
Siempre debemos tratar de respaldar y ayudar a aquellos siervos del Señor que ponen nuestro paso y de también recibir con amabilidad a las personas que se allegan a nuestros hogares. Debemos ser solidarios con los que sufren, con los perseguidos. Debemos ser solidarios con las personas que han sido maltratados, cuántas mujeres maltratadas hay en nuestro país, cuántos niños maltratados, ancianos. Nosotros como creyentes debemos ser solidarios y ayudarlos, extender la mano y colaborar con el gobierno en ayudar a estas personas y rescatarlos de esos ambientes de violencia, de esos ambientes que son peligrosos incluso para su propia vida. La palabra del Señor nos llama a ayudar, hermanos, y debemos pedirle al Señor que seamos más misericordiosos, más solidarios, más sensibles a la necesidad de nuestras comunidades, a las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Que el Señor nos ha puesto aquí con un propósito para que hagamos obras buenas. Seamos también, hermanos, misericordiosos con aquellos que sufren, seamos compasivos, lloremos con los que lloran, ayudemos a aquellos que están en necesidad, démosles la mano al que no puede caminar solo y tratemos de ayudar a todo aquel que el Señor nos ponga en nuestro camino, que el Señor nos abra una puerta para servir. El gran reto del siglo XXI es una población anciana. Puerto Rico, la mayoría de los habitantes son personas mayores, porque debido a los problemas de nuestra economía, el alto nivel de desempleo, nuestros jóvenes profesionales, nuestras familias con hijos pequeños y jóvenes han tenido que dejar el país para buscar otras oportunidades económicas fuera de Puerto Rico. Y la mayoría que queda a nuestro alrededor son personas mayores, son personas, algunos de ellos que no pueden valerse a sí mismos, así que el gran reto de los gobiernos y de la iglesia es proveer a las necesidades de esas personas. Y vamos a la parte 3, sirviendo sin acepción de persona, y se basa en Santiago el capítulo 2 y en Hebreos capítulo 13. Dice Santiago 2 del 1 al 5, hermanos míos, que vuestra fe en Cristo glorioso Señor que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos y amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El apóstol Santiago condena la parcialidad de la iglesia. Él hace un llamado a los creyentes a ser imparciales, a no discriminar por estatus social u económico. De acuerdo al comentarista Gossick, este pasaje de la Biblia nos habla de un comportamiento de la iglesia en esos momentos, a la iglesia a quien le escribe Santiago, que mostraba una profunda carnalidad, ya que mostraban más énfasis o daban más énfasis a la apariencia externa que al corazón. Estaban mirando lo externo y no estaban mirando en las intenciones del corazón de las personas que estaban yendo a la iglesia. Estaban discriminando entre los pobres y los ricos, dándoles espacios y lugares de privilegio a los ricos y dejando a los pobres de lado. También ponía mucho valor en las riquezas materiales.
Era una creencia en el pueblo hebreo que los hombres ricos eran ricos porque Dios los bendecía y los prosperaba porque eran personas buenas, ¿verdad? Y esto lo vimos claramente en el libro de Job, ¿verdad? Que ellos pensaban que si uno era bueno, pues no le iba a pasar nunca nada malo y Dios lo iba a prosperar y a llenar de riquezas. Y entonces, por el contrario, si uno sufría de pobreza, probablemente era porque su relación con Dios no estaba bien. Esta era la idea, ¿verdad? En el pasado. Sin embargo, ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios, esto mostraba el egoísmo de estas personas, porque le daban mayores oportunidades, servían mejor al rico, probablemente porque pensaban que podían obtener algún beneficio de él, y dejaban de lado al pobre porque pensaban que quizás el pobre no iba a poder dar ofrendas ni podía colaborar mucho. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que inconscientemente nosotros estemos echando de lado a algunos hermanos porque pensamos que no pueden aportar mucho, porque no tienen muchos estudios, no quiere decir que no tengan sabiduría de Dios, y porque no tengan riquezas no quiere decir que no puedan aportar con amor todo lo que Dios le da para el crecimiento de la obra de Dios. Dios nos llama a ser compasivos y a no discriminar y a tratar a todo el mundo de la misma manera. El amor no hace discrimen, hermanos. La parcialidad es pecado. Dios ha escogido a los pobres de este mundo, nos dice Santiago, para que sean ricos en fe y herederos del reino. Probablemente nosotros los creyentes no tenemos muchas riquezas aquí en la tierra, pero somos los herederos del reino de Dios. Son ricos en fe porque dependen más de Dios que de las riquezas. Muchas veces cuando tenemos muchas riquezas, cuando tenemos mucho conocimiento, creemos que lo podemos hacer todo, que somos autosuficientes, pero cuando carecemos de cosas, cuando somos pobres, entonces es cuando más nuestra fe aumenta porque dependemos de Dios. Nuestra herencia no es una herencia corruptible, no es una herencia que puede ser robada. Nuestra herencia es una herencia eterna en el reino de los cielos. Dijo el mismo Cristo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando lo tiene todo, tiende a confiar más en sí mismo y no reconoce su necesidad de Dios. Y también se les hace muy difícil dejar su riqueza, su estado, para dedicarse completamente al servicio de Dios. Por lo tanto, han sido los pobres en la mayoría de las comunidades, no solo en el tiempo de Jesús, sino también en nuestros tiempos, la gente que ha abierto con mayor misericordia, o mejor dicho, con mayor amor, con mayor recepción, sus corazones para recibir al Señor, porque son los que dependen más de Dios y su fe es más intensa porque saben que solo Dios es el que nos puede mantener en pie y echar adelante. En estos tiempos, hermanos, que hemos visto en las noticias tanto discrimen por raza, por nacionalidad, por etnia, la iglesia está llamada a hacer oír su voz de amor y de equidad, extendiendo nuestras manos a todos por igual. No debemos ser eco, ni debemos imitar el discrimen, la violencia que ocurre en estos días, sino que todo lo contrario, tenemos un llamado a hacer que el mundo entienda que todos somos criaturas de Dios y que Cristo murió igualmente por cada uno de nosotros, no importando nuestra nacionalidad, no importando el color de nuestra piel, no importando nuestra educación, nuestro estatus social.
Dios nos ha llamado y todos tenemos igual derecho a aceptar el maravilloso milagro de salvación que el Señor nos ha dado. Los creyentes, como representantes de Cristo en este mundo, debemos no solamente llevar el evangelio a toda criatura, sino también debemos servir con amor, con devoción a todos, muy especialmente, dice la palabra, a los de la fe, pero también a todos los necesitados. Debemos practicar la hospitalidad, la misericordia y la benevolencia, comenzando con la familia de la fe y extendiéndonos a todas las personas necesitadas en nuestras comunidades. Debemos orar por nuestros gobernantes y colaborar con ellos en el desarrollo de programas y servicios para ayudar a los desventajados de nuestras comunidades. Como iglesia debemos seguir el ejemplo de Cristo y practicar la imparcialidad y la equidad en el trato a toda persona. Nuestra oración debe ser como ese famoso cántico del hermano Jaime Murel, que dice: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible a tanta necesidad con Jesucristo. Amados hermanos, pidámosle al Señor que nos dé mayor sensibilidad, que nos dé un corazón amoroso para responder como Él espera a todas aquellas personas en necesidad. Hagamos un examen introspectivo y preguntémonos: ¿cuán generoso soy? ¿Cuánta ayuda estoy dando a aquellos que necesitan de mí? Así que, amados hermanos, oremos juntos para que el Señor nos ayude a cumplir con su voluntad para nuestras vidas y nos volvamos personas más caritativas, más genuinas, más interesados en ayudar en las necesidades de nuestros hermanos y de nuestros vecinos. Seamos mejores samaritanos. Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estoy. Dios amado, te doy las gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú, Señor amado, nunca nos dejas solo. Oh, Padre Celestial, en estos momentos humildemente elevamos nuestra voz a ti y te pedimos que nos ayudes a ser siervos, Padre amado, a servir, Señor, a ayudar. Pon más amor en nuestros corazones, pon más, Señor, sensibilidad, más, Señor, deseo de colaborar y de ayudar, más compasión, Señor. Que nuestro corazón, Jesús, sea como el corazón tuyo, un corazón compasivo y amoroso. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la voluntad, Padre Celestial, tuya para cada uno de nuestras vidas, y permite, Padre Celestial, que ese amor fraternal que tú, Señor, nos diste ejemplo, sea el que sigamos nosotros, Padre Celestial, en cada uno de nuestras vidas y en nuestros propósitos como hijos tuyos. Todo te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios amados, queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.